Por lo autorísimo. Sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Para quienes de pronto no me conocen, soy Esperanza López Medina. Soy la directora del curso de Evaluación de Riesgos Ambientales. Hoy vamos a trabajar en este encuentro académico, básicamente todo lo que tiene que ver con la unidad 2, con la etapa que estamos trabajando en este momento relacionado con los métodos de identificación y análisis de riesgos ambientales. El contenido, simplemente vamos a tratar identificación de riesgos ambientales, gestión de riesgos ambientales y principios y procesos, tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental y vamos a hablar sobre la actividad en este momento en curso, que es la fase 3 sobre identificación de riesgos ambientales de acuerdo a la guía de análisis. Entonces, lo primero que debemos abordar, que es muy importante, llevar a cabo una evaluación de riesgos ambientales para identificar estos y otros peligros ambientales y tomar medidas para prevenir y mitigar los impactos negativos, es la identificación de riesgos ambientales, el cual es un proceso que me permite identificar posibles peligros o amenazas que pueden causar daño al medio ambiente y a la salud humana. ¿Sí? Estos procesos, pues básicamente es esencial para la gestión ambiental efectiva y para la prevención de accidentes ambientales. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de riesgos ambientales comunes que pueden ser identificados a través de la evaluación y el análisis de los riesgos. Estos son como en lo que se concentra, lo que tiene que verse relacionado con los riesgos ambientales, que tiene que ver con la contaminación del agua, la contaminación del aire. En este momento pues, se incorpora lo que es el cambio climático, la contaminación del suelo, la gestión inadecuada de residuos y la pérdida de biodiversidad. Cuando hablamos de la contaminación del agua, pues creo que ya todos conocemos que puede ser causada por descarga de sustancias químicas peligrosas, residuos industriales o vertimientos de petróleo, entre otros. Hoy día también, pues, la generación de todo lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales que finalmente, algunos donde hay plantas, porque pues, simplemente arrojamos todos estos desechos a nuestras fuentes de agua. Está la contaminación del aire, que pues igual causada por emisiones de gases tóxicos, partículas, gases, efecto invernadero, entre otros. Y lo que es el cambio climático, pues que refiere pues como a la alteración del clima global debido al aumento de gases de efecto invernadero, lo que puede causar un aumento de las temperaturas, cambio en los patrones de precipitación y aumento en el nivel del mar. Y otro de los aspectos que hoy día se ve muy elocuentemente y constantemente de lo que se habla de la contaminación de los suelos, que puede ser causada por vertimientos de residuos tóxicos, desechos industriales, pesticidas y pues todo lo que tiene que ver con insumos agrícolas y vertimientos de sustancias, los cuales nuestros suelos cada día se vuelven más infértiles. Y está la gestión inadecuada de residuos sólidos que hablábamos hace un momento, que pueden incluir disposición inadecuada de residuos peligrosos, la falta de reciclaje, el vertido de residuos en océanos o ríos, entre otros, y la pérdida de biodiversidad, que se refiere a la disminución de las variedades y especies ecosistémicas en la Tierra debido a la actividad humana, como la deforestación, la agricultura intensiva, la urbanización, entre otros. Si alguien me confirma, pon un micrófono porque no puedo ver el chat. Si vamos bien, ¿me están escuchando? Por favor. Sí, señora. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la recolección de la información sobre fuentes de riesgos ambientales, que es uno de los aspectos que ustedes deben trabajar en los ejercicios que vienen realizando. Entonces, la recolección de la información sobre las fuentes de riesgo es esencial para identificar peligros y amenazas ambientales
no solamente de proyectos que estamos desarrollando, sino de la comunidad y en los microterritorios de las comunidades que están adheridas o en el contexto donde estamos desarrollando algún tipo de proyecto. En esto está que las primeras fuentes de información que pueden ser útiles para recopilar información sobre riesgos ambientales son los registros de agencias gubernamentales, como cuáles, como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y las diferentes entidades territoriales suelen llevar registros y bases de datos de la calidad del aire, la calidad del agua, cómo se están gestionando los residuos, las emisiones, entre otros datos que pueden ser útiles para la identificación de riesgos ambientales. También están los estudios ambientales, que como los estudios de impacto ambiental, los estudios de riesgos ambientales, proporcionan información detallada de posibles amenazas que pueden haber dentro de algún proyecto específico. Están los informes de la industria. La empresa que maneja sustancias químicas y otras actividades con potenciales de riesgos ambientales, pues están obligadas a mantener registros y reportes de sus actividades, como la cantidad de emisiones y descargas, la gestión de residuos, entre otros. Está la consulta con expertos, generalmente en diferentes áreas como ingenieros ambientales, geólogos, químicos y biólogos. Pueden proporcionar información útil sobre los peligros y amenazas ambientales en áreas específicas en relación con actividades que nosotros queramos desarrollar o que se vengan desarrollando. Y también está el monitoreo ambiental regular de la calidad del aire, la calidad del agua, la contaminación acústica y otros parámetros ambientales que proporcionan información sobre las condiciones ambientales y la presencia de contaminantes. Vemos cómo la normatividad cada día se ajusta más. Vienen haciendo ahora evaluaciones, por ejemplo, de la calidad del aire, sobre todo en Bogotá, Medellín, en estas ciudades donde los índices de contaminación en el aire pues son altos y pues vienen haciendo ese tipo de controles para generar actividades que mitiguen esta situación. Por ejemplo, uno de ellos que vienen haciendo son los picos y placas, están también en los días sin cargo, los días de restricción de movilidad de tráfico pesado y todo este tipo de estrategias que vienen haciendo algunas entidades. También con lo relaciona al ruido, en las discotecas se vienen haciendo algunos, de acuerdo a la Secretaría de Ambiente y de Salud, en los municipios, en los entes territoriales, vienen haciendo últimamente algunas mediciones y unas evaluaciones sobre la contaminación auditiva. Entonces, todo este tipo de factores es importante que como ingenieros ambientales pues las conozcamos y sepamos que la recolección de la información sobre las fuentes de riesgos ambientales son fundamentales para la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta la recolección de información debe ser rigurosa y confiable y que debe estar disponible para el público en general, pues en aras de promover la transparencia y la participación ciudadana en la gestión ambiental. Y, bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el planteamiento de escenarios de riesgos ambientales. Este es un proceso importante porque pues, busca la preparación de posibles emergencias ambientales. Este proceso implica los posibles escenarios de riesgo, como la probabilidad y la gravedad, y a continuación pues, presentamos algunos pasos para plantear esos escenarios de riesgo. Lo primero es la identificación de los posibles riesgos, ¿sí? Es la primera etapa en la que se hace el planteamiento del escenario, es identificar los posibles riesgos. Esto puede ser a través de la evaluación de la información recolectada sobre las fuentes de riesgos, como ya he escrito anteriormente. También está la caracterización de los escenarios. Una vez identificados los posibles riesgos, se deben caracterizar esos posibles escenarios. Esto puede incluir la descripción detallada de los eventos que podrían ocurrir, los efectos ambientales y las posibles consecuencias para la salud pública y la economía. También está la evaluación de la probabilidad, que es un ejercicio que ustedes van a realizar dentro de la fase que vienen desarrollando, que es evaluar la probabilidad de que ocurra cada escenario de riesgo identificado, ¿sí? Esta evaluación debe basarse en la información disponible y en la experiencia de expertos en la materia. También está la evaluación de la gravedad de cada escenario de riesgo. Debe ser evaluado para determinar su impacto potencial, que eso lo recogen dentro de la matriz que deben estar desarrollando en este momento. Pueden incluir el impacto del ambiente, de salud pública, la economía y la sociedad en general. Y está la priorización de los escenarios,
que una vez evaluados los escenarios de riesgos ambientales, se deben priorizar en función de su probabilidad y gravedad. Esto permitirá a los responsables de la gestión ambiental pues generar o centrarse en los escenarios más críticos y tomar medidas para prevenir y mitigar estos riesgos. Y en cuanto a la gestión del riesgo y los principios y procesos, la gestión de riesgo ambiental se refiere a la identificación y evaluación asociados a las actividades humanas. En este caso, hay unos principios y unos procesos claves, ¿sí? La gestión del riesgo ambiental requiere un enfoque sistemático y proactivo, ¿sí? Para identificar y evaluar ambientes asociados a las actividades humanas. Esto implica la adopción de medidas preventivas, la evaluación regular del riesgo, la comunicación efectiva entre las partes interesadas, la monitorización regular y la mejora continua del enfoque integrado. Dentro de esto está, cuando hablamos de la prevención, pues esto implica la adopción de medidas preventivas que minimicen la exposición a los riesgos ambientales. Cuando hablamos de la evaluación, pues es determinar la magnitud del riesgo. Esto incluye la identificación del peligro y la evaluación de exposición, la vulnerabilidad y las consecuencias. Cuando hablamos de la comunicación efectiva, pues es tener esa información sobre los riesgos ambientales que debe ser comunicada de manera clara y precisa a todas las partes interesadas, incluyendo a los trabajadores y los residentes y los reguladores. ¿Qué quiere decir? Pues en una empresa yo identifico o en un proyecto yo identifico un posible riesgo ambiental, yo no solamente debo informarlo internamente dentro de la organización al personal del proyecto, sino también a las partes interesadas que son mis vecinos, que son los entes territoriales reguladores. ¿Para qué? Para entrar en conjunto a una estrategia de mitigación y que vaya orientado a la prevención y que todo el mundo esté enterado del proceso, ¿sí? Y viene la participación de las partes interesadas, que es esencial para la gestión del riesgo. Esto implica involucrar las personas afectadas de los riesgos ambientales en el proceso de toma de decisiones y en la implementación de medidas de control. De nada nos sirve implementar medidas de control si mi vecino no sabe lo que puede pasar. Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa o soy el responsable de la parte de seguridad y salud en el trabajo, en una entidad, por ejemplo, una empresa productora o de lácteos, donde allí manejan plantas con gas, con químicos y todo esto. Y hay un riesgo de una explosión. ¿Qué sentido tendría de no informarle a mi vecino cómo proceder y qué hacer en caso de? Siempre se tienen también los procesos de monitorización que generalmente es necesario para evaluar la efectividad de las medidas de control y implementarlas, ¿sí? Identificar cualquier cambio de los riesgos. Está el proceso de mejora continua que todo sistema de gestión debe manejar. Es un proceso continuo y dinámico que requiere una mejora continua, medidas de control y las prácticas empresariales. Viene el enfoque integrado. En un enfoque integrado, la gestión del riesgo ambiental debe ser integrar todas las actividades empresariales, considerándola como una parte integral de la toma de decisiones. Y viene la responsabilidad, que las empresas son responsables de los riesgos ambientales asociados con sus actividades y deben tomar medidas para controlarlos, para minimizarlos y para eliminarlos, ¿sí? Cualquier impacto negativo en la y en las comunidades. Ahora vamos a ver sobre lo que es la evaluación. Ahí, ¿cómo se mide el impacto ambiental? Primero, tenemos que tener en cuenta que lo primero es la identificación de los posibles impactos ambientales. Se identifica qué puede ocurrir debido al proyecto, programa, político, plan. Dos, la evaluación. Se evalúa la importancia de los impactos identificándose y clasificando según la gravedad, extensión y duración. Está la identificación de medidas preventivas y mitigación. ¿Qué se debe, qué medidas se van a hacer, cómo se va a mitigar y cómo se va a reducir estos impactos ambientales negativos identificados? Viene el cuarto, que es la evaluación de alternativas. Se evalúan las posibles alternativas para el proyecto, el programa, la política, y se comparan los impactos ambientales positivos y negativos de cada alternativa. Y viene un quinto, que es la preparación del informe de la evaluación de este impacto. Se prepara un informe detallado de la evaluación del impacto que describe el proyecto, el programa, la política, los posibles riesgos ambientales y las medidas preventivas y de mitigación propuestas.
También pasamos a la revisión y aprobación del informe. Este informe debe ser revisado y aprobado por las autoridades responsables de la evaluación del impacto ambiental antes de que se tomen decisiones. ¿Cómo se mide el impacto? Durante la evaluación del impacto ambiental se realizan estudios e investigaciones sobre impactos del proyecto. Estos estudios se deben centrar en la calidad del aire que se mide antes y después de la actividad. Se analizan las emisiones de gas, contaminantes y se evalúa el impacto en la calidad del aire de la zona. Viene la calidad del agua, que se mide la calidad en fuentes cercanas y se analiza la posible contaminación que pueda producir la actividad. También se evalúa el impacto de la actividad en el ciclo hidrológico y la disponibilidad del agua. En cuanto al suelo, se evalúa el impacto de la actividad en el suelo y la calidad del suelo. Se analizan posibles contaminantes de los suelos por sustancias químicas y se evalúa el impacto de la actividad de la capacidad del suelo para soportar la vegetación. En cuanto a la biodiversidad, se evalúa el impacto de la actividad en la fauna y la flora. Se estudia las posibles afectaciones de la actividad en las especies animales y vegetales, así como en su hábitat. Y finalmente, el paisaje, que se evalúa el impacto de la actividad en el aire, entorno visual. Se estudia cómo afectará la actividad en la vista de la zona, así como la posible afectación de la calidad en la población local. Realmente estas dos últimas son más nuevas, pero realmente la evaluación del impacto ambiental y la evaluación de los riesgos ambientales se centran en la calidad del aire, calidad del agua y calidad del suelo. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos que debemos recordar. Entonces, quisiera que me volvieran a indicar si me están escuchando bien, si vamos bien. ¿Algo? ¿Alguien, por favor? ¿Me están escuchando? ¿Abran el micrófono? Sí, señora. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación del impacto ambiental sobre el ejercicio del anexo 3 de la plantilla de respuesta fase 3. ¿Sí? Allí, yo aquí traigo un ejemplo de qué aspectos deben tener presentes para el ejercicio. En la tabla se muestran los diferentes tipos de riesgos, ¿sí?, ambientales según su origen, junto con su probabilidad y resultado. ¿Sí? Son un tipo de riesgo. Pueden ser inundación, sequías, contaminación del aire, deslizamiento de tierras y contaminación. ¿Sí? Es muy general que ustedes confundan el tipo de riesgo con el origen. Es necesario que ustedes sepan que es diferente. ¿Sí? Entonces, para que por favor, porque hay veces en los ejercicios los confunden y para que lo tengan presente. El tipo de riesgo, el origen son solamente natural o antrópico. ¿Sí? Natural, ¿qué quiere decir? Ya sabemos, inundaciones, que es algo natural, todo depende de la gestión del hombre. Mientras que, por ejemplo, el antrópico, contaminación del aire, que tiene la intervención del hombre en su contaminación, la misma contaminación del agua. Un deslizamiento de tierra, pues no lo podemos controlar nosotros, aunque ahí podría ser subjetivo, porque si yo voy dando una montaña, pues el deslizamiento de tierra puede convertirse de origen antrópico, ¿verdad? Entonces, es ahí donde queremos que ustedes en el ejercicio puedan diferenciar de acuerdo al caso que ustedes están manejando, lo deben aterrizar a la tabla. Básicamente es la tabla que ustedes deben diligenciar. Entonces, de acuerdo al caso que usted está manejando, la empresa que usted está trabajando debe identificar este tipo de riesgos. La probabilidad alta, media, eso ya ustedes ya tienen de acuerdo a las tablas de la guía 104. Allí están los aspectos que ustedes, la tipificación de cómo se evalúan estos. El impacto puede ser alto, medio, ¿sí?, o bajo. Aquí vienen los resultados y la descripción. Entonces, es necesario que ustedes describan cuál es el resultado de esa situación. Por ejemplo, una inundación, daños a propiedades, infraestructura y pérdida de vidas humanas. ¿Cuál es la descripción? Puede ser causada por fuentes de lluvia, desbordamientos de ríos o tsunamis. Y deben hacerlo en ese aspecto y de manera corta, no una cantidad de información o una palabra. Entonces, es necesario que sean explícitos, pero muy concretos.
Bien, la evaluación del riesgo ambiental que se hace de una manera, lo deben hacer tanto análisis cualitativo como el análisis cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mientras el análisis cualitativo proporciona una comprensión inicial cualitativa, como su nombre lo dice, el análisis cuantitativo permite una evaluación más precisa y detallada mediante el uso de datos numéricos y modelos matemáticos. La diferencia radica en la forma en que se abordan y se cuantifican los riesgos. Cuando hablamos de cualitativo, el enfoque se basa en la descripción y evaluación de juicios subjetivas de los riesgos sin asignar valores numéricos. Se utilizan datos numéricos y modelos, mientras que para el análisis cuantitativo sí se utilizan datos numéricos y modelos matemáticos. En el precisión y detalles, el análisis cualitativo proporciona una comprensión general de los riesgos, pero puede carecer de precisión en la evaluación de su probabilidad y magnitud, mientras que el análisis cuantitativo me ofrece una evaluación más precisa y detallada de los riesgos a utilizar datos numéricos y cálculos matemáticos. El uso de los datos, ¿sí? El análisis cualitativo depende en gran medida de la experiencia y el juicio de expertos para los riesgos. En el análisis cuantitativo pues utiliza datos históricos, mediciones y modelos matemáticos para estimar la probabilidad y el impacto de los riesgos. La relación, ambos enfoques son complementarios y pueden utilizarse en conjunto en un proceso de evaluación de riesgos, que es lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio. El análisis cualitativo a menudo se utiliza como una etapa inicial para identificar y clasificar los riesgos de manera general, mientras que el cuantitativo puede aplicarse a los riesgos más críticos o importantes para proporcionar una evaluación más detallada y precisa. Entonces, en ese aspecto, lo que yo les indicaba, de acuerdo, pues a la GTS 104, gestión de riesgo ambiental y principios y procesos, tenemos la tabla 1, que es la clasificación de la probabilidad. Aquí me determina, sí, que es, cuál es el nivel, si es nivel A, B, C, D, E. Esto, ¿sí? Esto es para el análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la descripción? Entonces, de manera subjetiva, de acuerdo a la experiencia o lo que usted visualiza, puede determinar si se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, que puede ser casi seguro, probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias, que me determina una descripción de probable, podría ocurrir, que es posible, podría ocurrir, pero no se espera improbable, y ocurre solamente en circunstancias especiales que es raro. Aquí establece la probabilidad en que se pueda materializar cada caso. Está la tabla 2, que es la clasificación de la probabilidad. El nivel único, un 1, que me refiere a muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo, enormes y costos financieros. Esto es una descripción catastrófica. Está también el nivel 2, que son lesiones externas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lugares alejados contenida de asistencia externa y poco impacto nocivo, pérdida financiera alta. Entonces, esto es una descripción importante. Moderado, que es el nivel 3, que sí el tratamiento médico, liberación en lugar contenida de asistencia externa, pérdida financiera alta. Y está el nivel 4, que es el secundario, que es el tratamiento de primeros auxilios, primera pues, liberación de sitio contenida, pérdida financiera real. Y está el 5, que es insignificante sin lesiones, pérdida financiera baja, impacto ambiental insignificante. Entonces, la clasificación del impacto potencial de cada riesgo según las categorías indicadas. Entonces, estos son aspectos que yo debo tener presente en el análisis cualitativo. A partir de estas tablas yo hago el análisis y de los riesgos que yo he identificado. Y luego viene la tabla 3, que se hace el nivel de riesgo, ¿sí? Que es allí donde hago el cruce básicamente de las dos tablas, ¿sí? Entonces aquí me indica, por ejemplo, que aquí tengo la probabilidad y las consecuencias. Entonces aquí tengo, casi, si a mí me da, aquí tengo catastrófico por arriba, importante, moderado, secundario, insignificante, que es la probabilidad, y sobre la columna de la posibilidad está casi seguro, probable, posible, improbable. Aquí me indica que si me da E, ¿sí? Si se cruza en la E, me da un riesgo extremo, exige acción inmediata. Si me da un riesgo A,
me dice que el riesgo es alto, es necesario la atención por parte de la alta dirección. Si me da una M, es riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la dirección. Si me da un B, es un riesgo bajo gestionado mediante el procedimiento de la rutina. Se combina la calificación de la probabilidad y el impacto para establecer el nivel del riesgo. Según el ejemplo, vamos a establecer la probabilidad de que se materialice el riesgo, que se clasifica el impacto potencial de cada riesgo según las categorías indicadas y se combina la clasificación. ¿De acuerdo a cuál? A este ejemplo. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí basándonos pues, en la clasificación de la probabilidad proporcionada y la descripción detallada, identificamos que las inundaciones hay una probabilidad de nivel probable y la descripción es que probablemente ocurre en la mayoría de las circunstancias. Las sequías, ¿sí? Probabilidad, nivel C, descripción, podría ocurrir. La contaminación del aire es casi seguro. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Como ustedes saben, pues, hay seguridad de que el aire de alguna manera está contaminado permanentemente. Deslizamiento de tierra, nivel C, posible, podría ocurrir. Y la contaminación del agua, que es casi seguro, se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Como sabemos, pues, lo que es el agua y el aire, pues tenemos garantías específicas de que tienen algún tipo de contaminación. Ahora, ¿qué hacemos? Se clasifica el impacto potencial de cada riesgo según la categoría. Entonces, me dice que las inundaciones es un impacto potencial de nivel 3 moderado. Las sequías es un impacto potencial del nivel 2. Esto de acuerdo ¿qué? A estas tablas, ¿cierto? Y la contaminación del aire me da un impacto potencial nivel 3 moderado, el deslizamiento de tierras, un impacto potencial nivel 3 moderado y la contaminación del agua, un impacto potencial nivel 1 catastrófico. ¿Por qué? Catastrófico porque pues si tenemos contaminado el agua, pues estamos afectados no solamente la vida humana, sino de las especies. Entonces ahora hacemos aquí la combinación, aquí lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos los riesgos, inundaciones, el origen, la probabilidad, que es lo que ya analizamos allí, probable, el impacto, el resultado y la descripción. Aquí tenemos exactamente el ejemplo, pero no quiere decir que ustedes van a hacer los mismos, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo detallado, pero sí lo pueden utilizar como base y como guía. Esta tabla resume los diferentes tipos de riesgos ambientales según su origen, probabilidad, impacto potencial, resultado y una breve descripción de cada riesgo. Esa es la forma en que ustedes deben presentarlo, pero por favor deben ajustarlo al caso que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, deben consolidar la información de acuerdo con las categorías solicitadas. Tengan en cuenta que deben definir tanto riesgos de origen natural como antrópico en la tabla. Deben tener de los dos. Deben identificar de los dos porque en todo análisis siempre salen de ellos. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Aquí basado en la tabla, el nivel para cada riesgo se identifica y asimismo ustedes lo deben hacer el cruce y ustedes tienen las tablas en la plantilla. Es simplemente cargar la información. Bueno, ahora eso es el análisis cualitativo. Aquí ven el análisis final que ustedes deben entregar, el cruce de los casos. Entonces, vimos que la contaminación del agua tiene un riesgo catastrófico, sí, casi seguro. Lo cruzamos, me da que la contaminación del aire tiene un riesgo moderado, las inundaciones son riesgo moderado A, las sequías, riesgo importante E, el deslizamiento de tierra, riesgo moderado A. Entonces, el más grave, ¿cuál es? Catastrófico, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? El resultado. Esto indica que se requiere una acción inmediata para abordar los riesgos de contaminación del agua, sequías y contaminación del aire, mientras que los otros riesgos pueden ser gestionados mediante procedimientos de rutina o de atención de la dirección. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en el riesgo E, ¿qué dice? Exige acción inmediata. Entonces, estos son los análisis que yo espero que usted me entregue, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué me generó? ¿Cuál es el análisis y la conclusión a la cual usted llega? ¿Sí? El A, riesgo alto, es necesario la atención por parte de la dirección.
M, riesgo moderado, debe especificar la responsabilidad de la dirección, y riesgo B, riesgo bajo, gestionado mediante procedimientos de riesgo. Bueno, eso es el análisis cualitativo. Ahora vamos a ver lo del análisis cuantitativo. Aquí tenemos los rangos de las estimaciones probabilísticas, que también se tienen que basar en la GTC 104, que es la guía técnica, la guía de gestión de riesgo, principios y procesos del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que está entre los contenidos del curso. Igual en la guía yo también pongo estas tablas para que ustedes se guíen. ¿Cuáles son los rangos estimados de la probabilísticos? Tenemos que 5 es muy probable, una vez a la semana, 4 altamente probable, una vez a la semana, y menor de una vez al mes, ¿sí? 3 que es probable, que puede ser que ocurra una vez al mes, y menor de una vez al año, posible que una vez al año, y menor de una vez en 5 años, y poco probable de una vez en 5 años, ¿sí? Entonces, y viene la estimación de la gravedad de las consecuencias, que es, en este caso, nosotros vamos a trabajar solo el entorno natural, porque hay otros entornos, pero aquí en el ejercicio nos vamos a centrar en el entorno natural. Viene el límite del entorno, que se calcula que es igual a la cantidad más 2 de peligrosidad y la extensión. Y viene la vulnerabilidad, que es más la calidad del medio. ¿Cómo se hace este ejercicio? Vamos a ver. Aquí tenemos la tabla que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Tanto en la guía de la actividad como en la guía técnica. Entonces, aquí nos dicen, entonces nosotros nos vamos a centrar solo en el entorno natural, que ahí se lo subrayé con un corchete y una flecha, que aquí nos está dando los valores: cantidad, peligrosidad, extensión, población afectada, que básicamente lo que cuando hablamos de la población afectada, estamos hablando del impacto. Entonces, aquí nos indica la cantidad que es el probable volumen de sustancia mínima, la peligrosidad, la extensión, calidad del medio, población afectada, que es el número estimado de personas afectadas, y el patrimonio capital, ¿cierto? Aquí nos indican entonces que, de acuerdo a este ejercicio y a estos datos y a la tabla que nosotros ya tenemos, la guía nos indica que debemos analizar solamente para este ejercicio cuantitativo los riesgos de tipo antrópico, ¿sí? No los de riesgo natural, de origen natural. Entonces nos vamos a centrar, por eso les digo que deben necesariamente identificar tanto tipo de riesgo natural y tipo de riesgo antrópico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a centrar en los antrópicos, que es la contaminación del agua y la contaminación del aire. ¿Qué quiere decir? Que son los que tienen impacto o que se han sido generados por la acción del hombre, por la acción nuestra, ¿sí? Que hemos generado este tipo de contaminación. Entonces, trayendo aquí la tabla y la evaluación, entonces vamos a ver, por ejemplo, la contaminación del aire, ¿cierto? De acuerdo a la probabilidad, aquí me piden el valor de la probabilidad, entonces vamos a la tabla de probabilidad. Yo le coloqué 5 porque la contaminación del aire y del agua tiene una probabilidad altísima de contaminación. Cantidad, ¿dónde me dice cantidad? Entonces, sobre el entorno natural. Cantidad, pues muy alta, ¿cierto? Peligrosidad, aquí tenemos la peligrosidad muy peligrosa, peligrosa, poco peligrosa. Entonces, yo aquí la tipifiqué como la contaminación del aire tipo 2, porque pues finalmente si está contaminado el aire, tendríamos que estar en un ambiente pues ya tóxico para que sea peligroso, pero si hablamos de la contaminación del aire general, pues nosotros sobrevivimos. Podemos tener aspectos de situaciones respiratorias, de enfermedades respiratorias, pero pues no nos lleva a la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la contaminación del agua, pues yo la coloco en nivel 4 porque pues nosotros necesitamos que el agua sea tratada para poderla tomar, ¿cierto? Ese es un aspecto mío subjetivo que ustedes lo pueden variar y cambiar dependiendo del ejercicio. La extensión, que habla la extensión. Entonces yo aquí le coloqué un nivel 3 que pongo extenso emplazamiento, ¿cierto? Entonces ya viene la vulnerabilidad, que aquí me indica, ¿cierto? Vulnerabilidad más calidad del medio. Se considera el impacto posible, la reversibilidad. Entonces yo aquí coloqué la flechita de dónde sale. Calidad del medio se considera el impacto posible, reversibilidad. ¿Sí? Entonces hablamos que más calidad del medio, ¿cierto? Y
Y esta sería la calidad del medio, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí su ponderación. Como les digo, eso sale de las tablas y la posible, yo puedo decir que es muy elevada, ¿sí? Porque afecta a la población, tanto eh, la contaminación del agua como la contaminación del aire, ¿sí? Cuando viene la parte de la gravedad o consecuencia, ¿sí? Aquí dice que es igual a cantidad más 2 más peligrosidad más extensión. Entonces, la cantidad es 4, ¿cierto? Más 2, que nos daría 6, más la peligrosidad, que nos daría 9, ¿cierto? Más la extensión, que nos da 11. Aquí colocamos el resultado, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a este resultado, vamos a asignar el valor asignado del impacto de la población afectada. Entonces aquí nos dice, si está entre 20 y 18, pues ya sabemos, mira, aquí nos da, los dos están entre 20 y 18, entonces la numeración, y el 11, que nos da un 3, que está entre 14 y 11, lo valoramos. Y luego viene el riesgo de la probabilidad por la consecuencia, que lo multiplicamos, ¿sí? Y nos da este valor. Aquí nos habla de la probabilidad, que es por las consecuencias, que es ¿sí? 5 por 3, 15 y 5 por 4, 20. Entonces aquí nos va a dar los valores. Si nos da superior a 15, ¿cierto? Nos va a dar un valor crítico, ¿sí? Grave, y si superior a 20, un valor crítico. Entonces, esos son los resultados que vamos a estar ya eh, eh, tabulando ya para evaluar la probabilidad del impacto, donde vamos a hacer también el cruce. Aquí nos da, igual con la tabla, pues nos da aquí el impacto, consecuencia de impacto, nos dice que es un riesgo moderado, aquí lo vemos de 6 a 15, ¿sí? Y un riesgo significativo cuando nos da entre 16 y 25. Entonces, a este es el resultado que ustedes tienen que llegar en el análisis cuantitativo, usando la numeración que le corresponde a cada riesgo, ubicándolo en la casilla en la que fue clasificado de acuerdo a las tablas, ¿sí? De los rangos estimados probabilísticos y de la estimación de grave de las consecuencias y de los rangos de los límites de entorno que están definidos en la guía técnica. Entonces, básicamente ese es el ejercicio. Entonces pasamos al periodo de preguntas. Voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, los escucho si hay alguna duda, inquietud, pregunta o aporte. El anexo. Vamos a ver el anexo entonces. Vamos a buscar el anexo. El anexo básicamente lo deben desarrollar con el ejercicio que yo acabo de desarrollar. Ustedes deben descartarlo del curso. El congreso del curso. Vamos a compartir nuevamente. Bueno, miren, ¿qué es lo primero? El anexo, ustedes lo descargan. Ya saben dónde está. En la portada, aquí van a colocar ustedes los nombres de los integrantes, el número del grupo. Ustedes solamente tienen que diligenciar. Aquí yo les he dejado un ejemplo, ¿sí? De cuáles son los aspectos que ustedes deben diligenciar. ¿Qué es una condición inestable? ¿Cuál es el procedimiento que se asocia a la condición inestable? Área de ubicación de la empresa. Entonces, mire, por ejemplo. Entonces, la empresa, por ejemplo, si hablamos de una empresa de hidrocarburos, ¿sí? O aquí estamos hablando de una empresa de un acueducto, ¿sí? Entonces, mire, ¿cuál es la condición inestable? Almacenamiento de 3 cilindros de cloro gaseoso comprimido,
cada uno de capacidad de 900 gramos cada uno. Esa es la condición inestable, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento al que está asociado esta condición? La desinfección del agua, ¿sí? El área de ubicación dentro de la empresa, la sala exclusiva de almacenamiento de cloro. Factor humano, técnicas o actos inseguros, técnicas de trabajo. Materia prima, sustancia peligrosa. Si ustedes consideran que dentro de estos tipos de condiciones inestables hay equipos de instalaciones o métodos y procedimientos o un debido entorno o unas mediaciones meteorológicas que afectan, pues los diligencias. Solo diligencias las que ustedes consideran apuntan y se identifican dentro del ejercicio. Entonces, posibles afectaciones relacionadas. Puede provocar o agravar un incendio, componente, contiene gas y presión, puede explotar si se calienta, provoca graves quemaduras en la piel y lesiones, provoca daños en los órganos, muy tóxico, y estos son los elementos que ustedes tienen que identificar y definir, describir acá de acuerdo a la condición inestable que hayan identificado. En el anexo 3B, ¿sí?, relacionado con los anteriores, ustedes deben identificar o sugerir cuáles son los registros de los escenarios de la materialización del riesgo. Entonces, ¿qué accidente puede generar? ¿Qué accidente ambiental puede generar? ¿Qué? El almacenamiento de 3 cilindros, ¿cierto? Entonces, escape de gas tóxico en altas concentraciones. ¿Qué tipo de accidente? Puede ser error humano, falla técnica o evento natural. Entonces, ustedes ahí lo van a marcar. Si son evento natural, pues ustedes lo van a marcar acá. Si es una falla técnica, pues la van a marcar acá. Evento detonante, como yo coloqué aquí error humano, el evento detonante pues va a ser la manipulación inadecuada del cilindro que contiene gas. El origen del evento, si es interno o externo, en este caso pues se coloca interno, ¿sí? Porque estamos hablando de un evento de manipulación de un funcionario de la organización o de la empresa. Fuente de riesgo, el almacenamiento de los 3 cilindros de cloro de gas comprimido, cada uno de capacidad de 900 gramos. Ruta, atmosférica o corrientes de viento, como se contamina. Barreras, pues ninguna, porque pues a eso no la tiene, ¿sí?, de acuerdo a la descripción del caso. El receptor, el aire, personas de trabajo y los vecinos de luz. Entonces viene el esquema del plan. Ustedes ya hicieron el esquema del plan. Aquí lo que ustedes tienen es que numerar de acuerdo a los riesgos que identificaron acá, ¿sí? A estos que están acá, a este numerito, ¿sí? Al accidente, ¿sí? El esquema del plano lo deben ubicar acá. Si ustedes en este, o sea, este es el almacén de 3 cilindros y tiene el número 0, en este caso, pues a ustedes es el 1 porque el 0 pues es un ejemplo. Ustedes eso lo tendrían que quitar o lo pueden dejar, pero pueden arrancar en el 1, ¿sí? Y en el esquema del plano, pues ustedes tienen que ubicar, suponiendo que está en el 1, entonces yo en el esquema del plano voy a colocar el 1 donde está, donde yo ubico dentro del plan ese almacén, ¿sí? Entonces deben aparecer la numeración de cada uno de estas condiciones inestables identificadas, ¿sí? Luego viene el análisis cualitativo de los riesgos, que básicamente es lo que les acabo de explicar acá. El análisis cualitativo de los riesgos, que es este, ¿sí? Lo que ya hicimos acá, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí le estoy colocando tipo de riesgo, origen, probabilidad, impacto, resultado, descripción, y es lo mismo que ustedes tienen acá. Tipo de riesgo, origen, probabilidad, impacto, resultados y descripción. Y aquí, ¿qué es? Pues ya el esquema final, que es como la síntesis de lo que identificar, que es este, ¿sí? La matriz, la ubicación de riesgos en la matriz de riesgos. Y pues acá el análisis que ustedes deben realizar. Luego viene el análisis cuantitativo, que es este que les acabo de explicar, este que viene desde acá, esto, para llegar a esto. Aquí está. Aquí está, miren, la misma tabla, ¿sí? Ahí les coloqué incluso donde pueden ver y vienen ya los criterios de evaluación, que esos es el cruce básicamente de los económicos. Ustedes ya lo realizaron en el anterior, pero ahora lo deben ajustar y de acuerdo a esta tabla, ustedes los van a ubicar acá y finalmente lo que ustedes deben colocar en la bibliografía.
Es el ejercicio que ustedes deben de realizar. Entonces, ahí en el mismo documento, les he dejado un ejemplo del desarrollo. Entonces, chicos, no sé si hay otra pregunta. Ya deben Buenas trabajar tardes, el profesora. ejercicio. Sí, señor. Mi inquietud es, en la parte que usted habla de lo del riesgo, mirando el ejemplo que usted habla sobre lo de la planta de potabilización, usted habla sobre el cloro. Entonces uno, en el ejercicio que se hizo, uno revisa son los riesgos, por lo menos de las materias que se utilizan para el procesamiento, por lo menos nosotros trabajamos sobre lo que tiene que ver la extracción del aceite de la palma. Así es, ustedes deben ajustarlo, o sea, obviamente ahí no van a colocar almacenamiento de 3 cilindros, porque yo supongo que en la planta, o no sé, de pronto allá en la planta puede ser la caldera, ¿cierto? Claro. Plantación donde está la caldera del procesamiento del aceite, ¿sí? Esa es un riesgo grandísimo porque allí hay fuego, hay altas temperaturas de calor, me imagino que manejan algún sistema de control de sustancias, de calor, de gases, en fin, ¿cierto? Que podría ser explosivo, ¿sí? Esa Profesora, puede ser, y en el sí, tema tranquilo. de, eh, en los riesgos también se puede colocar lo que tiene que ver con el almacenamiento, cuando por lo menos uno que trabaja el tema de lo de la palma de aceite, el riesgo de almacenar mucho que se puede perder el producto, eso también se mete ahí como un riesgo. Cuando no Claro, se procesa rápido, pues puede haber el riesgo de perder todo, es que no me acuerdo cómo es que se llama el fruto de la palma, pero bueno, se empieza a dañar todo esto y hay una pérdida, digamos un claro, eso daño. se puede tipificar como una condición inestable. Entonces Ah, usted, sí, entonces procedimiento, entonces simplemente almacenamiento de pepa de palma o bueno, del insumo como se llame, no sé, no tengo conocimiento mucho del insumo de palma para tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área de educación? Usted dice, bueno, bodega, almacén, entonces tipo de condición inestable puede ser un factor humano de actos inseguros, o puede ser que la misma materia prima es peligrosa, o puede ser que los equipos donde se almacenan no están adecuados, o puede ser que el procedimiento que se está realizando no está bien, o que el entorno está generando algún tipo de condición inestable, o las mediciones meteorológicas no facilitan el ejercicio, por ejemplo, no tiene una buena fuente de aireación, sí, ese tipo de cosas, ya eso lo identifica cada uno de ustedes gracias, dentro del profesor. ejercicio, de acuerdo al caso que están manejando. Dime, porque no sabe todo. ¿Qué empresa tiene? ¿Qué empresa para ¿Listos, chicos? cuándo después de esta Bueno, chicos, como creo que ya no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Yo voy a parar ahorita la grabación y guarda la grabación. Como ahorita estamos teniendo problemas de alojamiento, yo lo voy a subir a YouTube y les voy a subir el link porque desafortunadamente no nos está permitiendo grabar en línea dentro del aplicativo de OnDrive, que es el servicio que tiene la universidad. Entonces, de pronto me voy a demorar por ahí hasta mañana o pasado para dejarles la grabación dentro del foro. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora les agradezco su participación, les agradezco su espacio, su tiempo y los invito pues a que hagan el ejercicio de firmar la asistencia dentro del registro de cita. Bueno, entonces que tengan una buena tarde y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, profesora, lo mismo, buena tarde. No, profe, Bueno. gracias. Bueno, profe, Listo, profe, gracias. gracias. Bendiciones.